¿tú y la guitarra? Mejor agarra una escoba para limpiar después del banquete, se reía el marido antes de la boda de su jefe. Pero al ver la sorpresa de su esposa, se estremeció. La cena familiar parecía normal. Marido, esposa, 2 hijos seguidos, una mesa ovalada en la cocina, el zumbido bajo del refrigerador, el aroma de la comida caliente. A primera vista, cualquier observador externo diría que así debe verse la verdadera idilla familiar, cuando, después de un día de trabajo, todos se reúnen en la mesa para comer juntos, compartir momentos del día y escuchar qué ha hecho cada uno. Pero si uno miraba más de cerca, descubría que detrás de esa bonita escena no se escondían las relaciones más alegres y tiernas. El cabeza de familia, Edgardo, como siempre, estaba sentado en la cabecera, observando con atención su plato. Frente a él se encontraba Isabella, una mujer joven y delgada. Se la veía un poco nerviosa, y sus ojos revelaban tensión y un cansancio infinito. Parecía que siempre esperaba que ocurriera algo desagradable y estaba en guardia. A la derecha de Isabella estaba su hijo mayor, Valentino, un callado e inseguro niño de primer grado. Se esforzaba mucho por parecer adulto y serio. A la izquierda estaba Santiago, el menor. Él era todo lo contrario a su hermano. Su aspecto y sus ojos brillantes de picardía lo delataban como un travieso, siempre listo para las bromas y las risas. Papá, ¿sabes lo que pasó hoy en el jardín? Santiago hablaba sin parar, y nadie lo interrumpía. Dibujé un dinosaurio. Así de grande. Abrió los brazos de par en par para mostrar el tamaño. Edgardo sonrió a su hijo menor. Vaya, qué artista tenemos aquí. ¿Nos enseñarás qué belleza te salió? Seguro que sí. ¿Y después puedo comer un helado? Preguntó Santiago. El padre siempre lo premiaba con algo rico cuando estaba contento con él. Y estaba contento con el niño siempre, incluso sin motivo especial. Parecía que el pequeño enternecía a su padre simplemente por existir. Edgardo sonrió y le pasó cariñosamente la mano por el cabello. Valentino comía su sopa concentrado, procurando no distraer al padre. Pero Edgardo se sentía irritado al mirarlo. Su espalda encorvada, su silencio tenso, incluso la forma en que sostenía la cuchara y respiraba, todo eso provocaba su desagrado. Valentino. No aguantó Edgardo, dejó la cuchara de golpe y miró fijamente a su hijo. ¿Puedes comer normal? ¿Por qué otra vez te chorrea todo de la cuchara? Valentino se sobresaltó y, avergonzado, corrigió su manera de sujetarla. Perdón, no me di cuenta, claro que no te diste cuenta. La voz de Edgardo vibraba de desprecio apenas contenido. Nunca notas nada de lo que pasa a tu alrededor. Mira a tu hermano, tiene 5 años y come más limpio que tú. Isabella intervino en voz baja, tratando de suavizar el ambiente. Valentinito, no pasa nada. Te distrajiste, a cualquiera le pasa. Mira, tienes la servilleta aquí, no te preocupes. Edgardo sonrió con malicia y se volvió hacia su esposa. ¿Y tú por qué siempre lo defiendes? Pronto cumplirá 8 años y come peor que un niño de 5. Ya es hora de que empiece a sentir algo de responsabilidad. Está bien, papá, trataré de no pensar en nada mientras como, estaré más atento, dijo Valentino con voz firme. Sería estupendo, pero dudo mucho que hagas nada bien. Y dime, a todo esto, ¿en qué nubes estabas hoy? Papá, hoy gané en las competencias regionales de ajedrez y confirmé mi categoría. El entrenador dice que me darán beca y cubrirán mis viajes con la selección. Vaya, qué presumido. ¿Y qué? Ganar un torneo regional no significa nada, fue pura casualidad. Solo juntaron a unos cuantos de primer grado que sabían las reglas y resultó que tuviste un poco más de suerte que los demás. Papá, no es verdad. Había chicos fuertes, me costó ganar, y lo logré, intentó convencerlo Valentino. Pero Edgardo no cedía, ¿de qué victorias hablas? Tienes 7 años y comes como un bebé. Y no me contradigas, mocoso. Yo soy mayor, más sabio y sé más que tú. ¿Sabes cuánto valen esas competencias y esos triunfos? Nada, 0. Pero, papá, Valentino estaba a punto de llorar de rabia. Cállate, cachorro.
¿Olvidaste quién manda en esta casa? ¿Quién paga tu sopa que derramas antes de llevarte a la boca? ¿Y esos estúpidos ajedrezes tuyos? Edgardo estaba fuera de sí. Tan enfadado que parecía listo para pulverizar al insolente. Una palabra más, y le prohíbo a tu madre llevarte a las clases. Asiente si entendiste. Valentino se encogió por completo, asintió con la cabeza y bajó la mirada. Luego empezó a limpiar en silencio la mancha de sopa en la mesa. De pronto, Santiago gimoteó en voz baja: no quiero que peleen, mi hermanito es bueno. Edgardo cambió de tono y de expresión al instante. Ahora sonreía desenfadado, alegre. Acarició tranquilizadoramente el hombro de Santiago y dijo: no estamos peleando, pequeño. Solo le explico a Valentino que ya es mayor, que tiene la responsabilidad de ser tu ejemplo, tu protector. Debes entender que lo educo y a veces lo regaño, no para ofenderlo, sino para que sea más fuerte y mejor. Porque lo quiero y me preocupo por él. En la mesa todos se tensaron y callaron. Santiago, porque sentía la mentira; Valentino, por miedo y dolor; Isabella, porque conocía a su marido, y sabía que cualquier palabra podía provocar su ira. El silencio se alargaba. Para cambiar de tema, Isabella reunió valor y habló de otra cosa. Por cierto, Edgardo, quería hablar contigo sobre la boda de tu jefe. Hoy me llamaron las chicas de la oficina y me contaron sus planes para organizar los números de entretenimiento. Oh, sí, esas chicas son alegres, creativas, siempre se lucen en las fiestas de la empresa. Edgardo se interesó sinceramente por el nuevo tema. ¿Qué inventaron esta vez? No lo vas a creer. Prepararon un programa como de gala de fin de año, donde todos nuestros colegas y sus esposas, solos o en grupos, presentarán números cortos y divertidos. Si todo les sale bien, creo que tu jefe nunca olvidará su boda. Seguro que le saldrá. Ya tengo ganas de que llegue la boda. Y dime, ¿y a ti por qué te llamaron? Me ofrecieron cantar una canción con la guitarra, ¿no te molesta? ¿Tú sabes tocar la guitarra? ¿O alguno de los muchachos te acompañará? Claro que yo misma, aseguró rápido Isabella. Ella sabía bien lo celoso que era su marido. Pues no sé tú y la guitarra. Edgardo se echó a reír. Sería más útil que llevaras una escoba para limpiar después del banquete. Eso sí serviría más. Edgardo reía a carcajadas, imaginando a Isabella en el escenario con una escoba. Estaba de buen humor, sobre todo al darse cuenta de que ningún hombre se acercaría a rondar a su guapa esposa. Pero luego la imaginó peinada, maquillada, con un vestido bonito, en el escenario, con todos mirándola. Y de inmediato le cambió el ánimo. Le dieron ganas de pellizcarla, de hacerle daño. Levantó lentamente los ojos hacia ella, como si hubiera dicho algo ridículo. La comisura de sus labios se torció en un gesto de desprecio. ¿Tú? ¿Una canción? Pronunció con frialdad. ¿En serio? ¿No sería mejor que atendieras bien a los niños? Uno llora y el otro ni sabe cómo sostener una cuchara. ¿Qué actuaciones ni qué nada? Isabella guardó silencio. En sus ojos se congeló el dolor. Valentino apretó más fuerte la cuchara entre los dedos, mirando fijamente su plato. Se culpaba de que su padre ahora reprochara a su madre. En cambio, Santiago ya había olvidado la reciente pelea y jugaba tranquilo con la servilleta y el tenedor, sin prestar atención a los adultos. Sabes, cariño, no me importaría rechazar la actuación. Pero me llamó Esperanza y me notificó sobre mi participación. Y tú sabes que su palabra equivale a la de tu jefe. Claro que puedo negarme, si insistes, pero ¿no afectará eso tu carrera? ¿Acaso eres tonta del todo? ¿Quieres comprometerme? Irás y actuarás. Solo que el vestido lo voy a elegir yo mismo. Mi mujer es una dama decente, no una cualquiera. Edgardo siguió cenando tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Isabella estaba eufórica, aunque en su rostro no se reflejaba ninguna alegría. Con cuidado cerró la puerta de la habitación infantil, donde Santiago ya dormía plácidamente, y se dirigió al cuarto de Valentino. Tocó suavemente y entró. En la penumbra brillaba débilmente la lamparita de noche, pero el niño aún no dormía.
Acurrucado, estaba bajo la manta con la cabeza cubierta. De debajo de ella se escuchaban sollozos apagados, casi imperceptibles. El corazón de Isabella se rompía de dolor por su hijo, al que le había tocado madurar tan temprano. Se maldecía por no poder protegerlo de las críticas de Edgardo. Se sentó en el borde de la cama y acarició con ternura el hombro del niño sobre la manta bajo la cual se escondía. Osito. Lo llamó suavemente. Anda, sal de ahí, o voy a empezar a hacerte cosquillas. Valentino tardó en reaccionar. Luego la manta se movió un poco, y lentamente salió la cabecita despeinada del niño. Sus ojos estaban enrojecidos, y él mismo se veía un poco asustado. Mamá. La voz de Valentino temblaba. ¿Y él no va a escuchar? No quiero que vuelva a regañarte por mi culpa. Isabella sonrió con dulzura y le acarició el cabello. No, no escuchará, mi amor. Y no pienses que me regaña por ti. Si no fueras tú, encontraría otra razón. Es así, por su manera de ser. Pero tú eres el mejor. Te amo tanto, mi osito. Mi felicidad, mi vida. Valentino no aguantó más. Se levantó de golpe y se refugió en el hombro de su madre, llorando en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas como si hubieran roto una represa. ¿Qué pasa, mi amor? Isabella lo estrechaba contra sí y le acariciaba la espalda. Todo va a estar bien. Sabes que estoy contigo. De verdad no lo hago a propósito. ¿Por qué siempre es así conmigo? Valentino no terminó la frase. Todo estaba claro sin palabras. Solo abrazó más fuerte a su madre. Lo sé, Valentinito, lo sé, susurraba Isabella. Tú eres bueno. Eres el mejor hijo del mundo. Algo voy a idear. Esto no será para siempre. Lo acarició otra vez en la cabeza, lo besó en la frente y en las mejillas. Mi amor, estoy tan orgullosa de tu victoria. Hoy, cuando supe que venciste al campeón, pensé que iba a brillar como el sol de tanta felicidad. Y otras mamás me dijeron lo afortunada que soy de tener un hijo como tú. Y tu entrenador te elogió. Ni te imaginas cuántas cosas buenas dijo de ti. Dijo que si sigues esforzándote así en el ajedrez, sin flojear, ganarás también en el campeonato. No tiene la menor duda. Y yo tampoco. Y papá simplemente no entiende nada de ajedrez, por eso dijo lo que dijo hoy. Pero de dinosaurio sí entiende, rió Valentino. Eso sí, tienes razón, Isabella sonrió en la broma. Y ahora, joven campeón, a dormir. Mañana les espera un día difícil. Lo arropó con cuidado y añadió en voz baja, me quedaré aquí contigo hasta que te duermas. Valentino asintió agradecido y, secándose los ojos mojados por las lágrimas, sonrió tímidamente. De pronto se sintió protegido, como si su madre lo cubriera con su amor de todos los males. Cerró los ojos, se calmó poco a poco y pronto se quedó dormido bajo la mirada atenta de su madre. Cuando estuvo segura de que Valentinito dormía, Isabella se levantó con cuidado de la cama, le acomodó la manta y salió cerrando suavemente la puerta. En el baño se echó agua fría en la cara y miró su reflejo en el espejo. No le gustó lo que vio, cansada, apagada, como una extraña. ¿En qué se había convertido en todos estos años? Una mujer que una vez soñó con cantar en un escenario, ahora apenas encontraba fuerzas para respirar. Apagó la luz y fue al dormitorio. Edgardo ya estaba acostado con las manos detrás de la cabeza. Parecía que la esperaba a que acostara a los niños y viniera. Probablemente no había terminado todo lo que quería decirle en la cena y quería añadir más veneno a su alma. Isabella lo conocía bien, así que no se engañaba. Tardaste mucho, dijo él fríamente. Estaba acostando a Santiago, respondió ella en voz baja. Se puso triste, se puso nervioso porque gritaste a Valentino en la mesa. Quiere mucho a su hermano y le duele que lo lastimes. Edgardo dejó el teléfono en la mesita y suspiró con fuerza. ¿Yo? ¿Qué grité? ¿Qué lo lastimo? Soltó de golpe. Lo que pasa es que tú estás criando a un blandengue, a un cobarde y a un llorón, dijo bruscamente.
Le limpias los mocos, justificas todos sus errores, lo tratas como a una niña. Y a Santiago siempre lo dejas de lado. Tiene 5 años y tú con Valentino susurras como si fuera un bebé. No es cierto. A los dos los amo y a los dos les doy la misma atención. Y, por cierto, hoy con tu bronca sufrieron los dos. Y Valentinito él se esfuerza mucho, quiere complacerte, solo para escuchar una palabra cariñosa de ti. Isabella lo abrazó por los hombros. Por favor, Edgardo, no lo presiones tanto. Es un niño. No es mi hijo. Ese no es mi hijo. Lo miro y me hierve la sangre. Me imagino contigo con otro cualquiera, ingrata. Yo te saqué del fango, embarazada de no se sabe quién, te llevé a mi casa como esposa, y tú me pides que trate con cariño a ese bastardo. Que agradezca que no es un vagabundo y que vive en abundancia, en familia. Edgardo, baja la voz, te lo ruego. Tú prometiste no volver nunca a ese tema, no reprocharme al niño. No me digas lo que puedo o no puedo hacer, la interrumpió él. Y en su voz apareció de inmediato la amenaza. Esta es mi casa, y todo lo que hay en ella es mío. Yo los alimento, los mantengo. ¿Se te olvidó? Isabella calló, bajó la mirada. Edgardo se sentó en la cama, se inclinó hacia ella, y su voz se volvió helada. Si vuelvo a escucharte contradecirme, vas a salir volando de esta casa. Tú y tu mocoso. Y a Santiago me lo quedo yo. No podrás, susurró ella, pálida. Claro que podré, no te preocupes, dijo Edgardo con falsa dulzura. El juez estará de mi parte. Tú no tienes trabajo, ni casa, ni cuenta en el banco. No eres nadie. Eres un ama de casa viviendo de lo que yo doy. Así que cuidado, esposita, que te quito al niño y tú a mendigar. No creo que consigas otro idiota como yo. Isabella apenas lograba contenerse para no caer en un ataque de histeria. Le salía mal. Los ojos ya se le llenaban de lágrimas, pero hacía todo lo posible por no sollozar. Edgardo, al notar cómo le temblaban los labios, de pronto volvió a cambiar de actitud. Se volvió otro, suave, cariñoso, como si ya se arrepintiera de las palabras con que acababa de herirla. Ay, Isabellita, ya no llores. Perdóname, fui un tonto. No lo hice a propósito, solo que estoy agotado, con los nervios de punta, un nuevo jefe, proyectos, un montón de responsabilidades y subordinados idiotas. Tú lo entiendes, siempre me entendiste mejor que nadie. Se acercó, la abrazó fuerte contra sí. Sabes que no puedo vivir sin ti. Somos familia. Te amo, de verdad, eres todo para mí. Perdóname, no lo pienso así, se me escapó. Pero no me provoques, ¿sí? La acariciaba en el cabello. Isabella no lo rechazó. Fingía que le creía, que lo perdonaba. Pronto Edgardo, feliz y satisfecho, apoyó la cabeza en la almohada y, a los 5 minutos, ya roncaba quedo, dándole la espalda. A Isabella no le llegaba el sueño. Yacía con los ojos abiertos, mirando al techo y pensando. Los pensamientos revoloteaban como polillas alrededor de una lámpara, rápidos, encendiéndose uno tras otro y consumiéndose. Y todos eran sobre el pasado. Isabella recordó cómo, en los cursos superiores del colegio, le parecía que la esperaba una vida asombrosa, y que sería, sin falta, bondadosa, limpia, luminosa y terriblemente interesante. El mundo adulto parecía tendido ante ella, llamándola, atrayéndola, prometiendo algo nuevo, desconocido, aquello que la haría feliz. Y en ese futuro estaba todo lo que soñaba, el escenario, los aplausos, el amor, las luces brillantes, un gran trabajo y la libertad sin fin. Y, por supuesto, él estaría a su lado. Siempre. Isabella recordaba sus sueños de niña y entendía que todos estaban ligados a Florencio, como trabajarían juntos, descansarían, formarían una familia, tendrían hijos. Siempre había vinculado su futuro a Florencio. Florencio fue su primer amor. No un enamoramiento escolar cualquiera ni un sentimiento pasajero. Siempre estuvieron cerca, juntos casi desde la guardería.
Al principio eran amigos, soñaban juntos, iban a canto, escribían canciones, ensayaban en el sótano de la escuela con un viejo sintetizador y se juraban que siempre estarían juntos, que nunca se separarían. Él era alegre, tierno, inteligente, la abrazaba como si protegiera a ella y a su relación. En los últimos 3 años de escuela empezaron a salir ya como pareja. Antes de la graduación se hicieron íntimos. Les esperaba una breve separación, pero lo tenían todo planeado. Él iría a estudiar a la capital, logró entrar con plaza subvencionada. Ella debía subir su puntuación y, en 6 meses, ir con él, oficialmente, a los cursos preparatorios de la universidad. Entonces creían que todo le saldría bien. Y, en verdad, ¿qué podría haber salido mal? Ocurrió un embarazo no planeado. Aproximadamente 3 meses después de la partida de Florencio, Isabella paseaba, como siempre, con su madre por el malecón. Charlaban de sus cosas, de asuntos de chicas, y de pronto la madre la miró atentamente, entornó los ojos y dijo: «Isabella, me he dado cuenta de que hace tiempo que no te compro compresas». «¿Te las compras tú?» «No, mamá, hace mucho que no tengo mis días». «¿Tienes retraso?» «¿Desde cuándo?» ¿Todo bien?», preguntó, alarmada. No lo había pensado. Supongo que es un desajuste, primero por los nervios de los exámenes, luego porque no me alcanzó la nota para la universidad, y después porque Florencio se fue. Creo que pronto se normalizará, no te preocupes. Hija, no te imaginas cuántas sorpresas desagradables puede ocultar el cuerpo de una mujer. Vamos mañana a consulta con Florece. Vamos, creo que tienes razón. Si tengo algún problema y no puedo ir con Florencio, mejor tratarme antes que después, ¿sí, mamá? Sí, cariño. La mujer abrazó a su hija, intentando calmarla, aunque ella misma no estaba tranquila. Por los signos externos sospechaba qué diagnóstico les daría el médico al día siguiente. Al día siguiente fueron al hospital. El médico lo confirmó: 15 semanas. El plazo era avanzado. Ya no se podía interrumpir el embarazo. La madre rompió a llorar en el coche y no conseguía calmarse. Isabella hizo lo posible por consolarla. «Mamá, todo saldrá bien, no te preocupes. Por la noche llamaré a Florencio, se alegrará. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si tu padre se entera, te va a matar, y a tu Florencio también. Por ahora no diremos nada, y luego, después de la boda, ya no habrá tiempo para escándalos», intentaba convencerla Isabella. De Florencio no dudo ni un minuto. No alcanzaron a hacer nada. El padre, al volver del trabajo, metió la mano en el bolso de la madre buscando medicinas y encontró el informe con el diagnóstico. El escándalo fue ensordecedor: gritos, insultos, el mantel arrancado, la puerta del armario rota. «Me has deshonrado. Fuera de mi casa», rugió, señalando la puerta. «Llévate solo un cambio de ropa, los documentos y una cosa de recuerdo. Lo demás, déjalo. Todo lo que tienes lo he comprado yo». La madre, en silencio, le metió unos billetes en el bolsillo de la chaqueta. Todo lo que pudo, y eso a escondidas. Temía más a su marido de lo que quería a su hija. Ni siquiera la abrazó para despedirse, solo la siguió con la mirada, triste, hasta la puerta. Isabella contó el dinero que su madre le había dado y se fue a la capital. Tenía miedo, claro, pero más bien por la expectativa. Sabía a dónde iba: a Florencio, a su amado. Desde el compartimento del tren llamó a Florencio. Abonado fuera de cobertura. «No importa, llegaré y será una sorpresa», pensó. Sabía dónde vivía y tenía las llaves de su piso. Y fue una sorpresa. Solo que no la que ella esperaba. Un día después, llegó a la estación de la capital, pidió un taxi y se fue directamente con su amado. Subió al piso, primero llamó al timbre, como nadie respondió, sacó las llaves y abrió la puerta. Ella y Florencio ya habían acordado de antemano qué hacer si llegaba de sorpresa y él no estaba en casa, por si acaso. Abrió y entró. El piso estaba silencioso, no había luces encendidas. Isabella fue a la habitación de Florencio y encendió la luz.
Florencio dormía abrazado a una chica desconocida. Entonces todo se rompió, de golpe, ruidosamente y para siempre. Isabella se acercó y le tocó el hombro. Él dio un respingo, abrió los ojos y, al verla, sonrió de inmediato, con alegría abierta. Isabelita. Susurró, en su voz había tal felicidad que el corazón de la chica se estremeció, pero en ese mismo segundo él pareció comprender que algo iba mal. Primero se quedó inmóvil, luego su mirada se desvió a un lado, y vio a la chica. Vaya giro. Florencio seguía sin entender. Espera, no es lo que tú no sabía que vendrías. Isabella, de verdad, esto dio un paso hacia ella, mirándola directamente a los ojos, sin apartar la vista. No, dijo ella en voz baja. Él calló. Te odio. No te perdonaré. Ella se dio la vuelta y salió, sin siquiera dar un portazo, sin lanzar un reproche. Pero dentro del chico algo se rompió, la conciencia de que, si no la alcanzaba ahora, la perdería para siempre por una broma estúpida de alguien. Cuando salió corriendo, ella ya no estaba. Isabella caminó durante horas por las calles, sin sentir ni frío ni hambre, sin notar a la gente ni los coches. Parecía que ni siquiera pensaba en nada, simplemente avanzaba, caminaba hasta que comprendió que le dolían las piernas. Entonces vio el letrero de un restaurante y entró para tomar aliento y comer. Ya no estaba sola, tenía por quién preocuparse. El bebé no tenía la culpa del dolor de su madre. Necesitaba que su madre comiera bien, para nacer sano y fuerte. Entró, pidió té, ternera y patatas al horno con ensalada y queso feta. Después de comer y descansar, volvió de sus pensamientos y miró alrededor. Acogedor, caro. En el tablón de anuncios vio un aviso, se busca cantante. Voz en vivo. Restaurante. Buenas condiciones. Una idea le prendió dentro, ¿y si es una señal? ¿Por qué no? Al día siguiente fue a la dirección indicada. Un restaurante pequeño en el centro. No era un tugurio. Ambiente cálido, un escenario cómodo en el centro del salón. Le pidieron cantar allí mismo. No se amilanó, cantó poniendo el alma en la interpretación, sin descuidar la técnica. Tras la audición, la dueña del restaurante sonrió a la chica. Te contratamos, cantas como un ángel. Solo quería advertirles de inmediato que podré estar con ustedes como máximo 3 o 4 meses. ¿No les asusta? ¿Y eso por qué? Se extrañó la mujer. Porque estoy esperando un bebé, respondió ella en voz baja. No pasa nada. Si hace falta, te esperamos a que vuelvas de la baja maternal. Lo importante ahora es acoplarnos. Gracias, Catalina. No les fallaré. Decir que en ese momento era feliz es poco. Le prometieron un buen sueldo. Le bastaba para alquilar un piso modesto y ahorrar para los meses en que nacería el bebé y no podría trabajar. Salió directamente de la entrevista hacia una agencia inmobiliaria y el agente no la paseó por toda la capital, le encontró enseguida un apartamento económico pero acogedor. Así pasó un mes, luego otro, actuaba, se preparaba para el parto, por las noches hablaba con su barriguita. No había problemas con el trabajo. Por las tardes el salón se llenaba de clientes y su voz fue recibida con entusiasmo. Unos escuchaban, otros comían, otros pedían otra canción. Y una noche, después de una actuación, se le acercó un joven guapo, alto y seguro, de voz agradable. ¿Podemos conocernos? Cantaste muy bonito, estoy encantado. Gracias, me alegra oírlo, respondió Isabella. No coqueteaba. No pensaba en nada, ni en hombres ni en relaciones románticas en los próximos años. Me llamo Edgardo, se presentó rápidamente el hombre. Yo, Isabella. Disculpa, tengo que despedirme, es hora de irme a casa. Se fue deprisa, y él empezó a ir a todas sus actuaciones, y luego la acompañaba hasta casa. No hacía preguntas de más ni se interesaba por quién era el padre del niño. Simplemente venía una y otra vez, le ofrecía acercarla después del turno. A veces se sentaba en la sala y la escuchaba sin interrumpirla ni una sola vez. A las 2 semanas dijo, me enamoré de ti a primera vista.
Quiero estar siempre a tu lado, si me lo permites, seré el padre de tu hijo, de verdad, no por sangre, sino en la vida. Ella no respondió. Entonces tenía miedo, después de Florencio, después de su padre, después de todo lo que le había pasado. Pero él no se rindió, venía, ayudaba, traía frutas, leía libros sobre el parto, buscaba comadrona y pensaba estar presente en el nacimiento si ella lo permitía, claro. La cuidaba como podía. Un mes antes del parto, cuando trajo varias cajas con cosas para el bebé, ella de pronto entendió que estaba cansada de estar sola. A Edgardo le dijo simplemente, bien, intentémoslo. Solo te pido una cosa, no me traiciones. Nunca. Él se acercó, tomó su mano y la presionó contra su mejilla. Nunca, dijo. Eres mi niña, y dentro de 2 semanas serás mi esposa. Al principio, con Edgardo todo fue bien. No una historia de hadas, pero sí cálido, tranquilo, fiable. No hacía preguntas innecesarias, no presionaba. A Valentino lo aceptó, como había prometido. Al principio incluso jugaba con él, le traía cochecitos, reía, lo llamaba hijo. Isabella pensaba entonces, aquí está, la felicidad. Edgardo aceptó a mi niño, por eso seré para él la esposa más buena, cariñosa y fiel. Y luego nació Santiago. Justo después del parto, Edgardo cambió. Se volvió otro. No de golpe, sino poco a poco. Primero la disuadió de ingresar en la universidad. ¿Para qué quieres estudiar? Tenemos un bebé, y Valentino aún es pequeño. Isabella aceptó. Luego le prohibió incluso pensar en trabajar. ¿Trabajar? Debes quedarte en casa. La mujer en la familia es la retaguardia, no el frente. Al principio Isabella discutía, luego dejó de hacerlo. Aproximadamente 2 años después del nacimiento de Santiago, Edgardo empezó a dividir a los niños de forma ostentosa en el mío y el que no es mío. No lo decía en su cara, pero cada noche se lo mostraba a todos con su actitud. Igual que hoy en la cena, y a veces más duro. Isabella comprendía que solo iba a peor. Cuando amenazó con irse, Edgardo, en respuesta, empezó a chantajearla, o la echaría junto con Valentino y no le permitiría ver a Santiago, o la echaría sola, porque por ley, jurídicamente, Valentino era su hijo. Isabella pensó que estaba en una situación sin salida. Pero todo cambió en un día. Aproximadamente una semana atrás, Edgardo se fue al trabajo y ella ordenaba los papeles del escritorio en su despacho. Por casualidad, su mirada cayó sobre un documento. Era un informe cualquiera, pero en el campo firmado figuraban un apellido y unas iniciales demasiado familiares, Velázquez F.M. El corazón se le detuvo. Florencio. Aquel Florencio. El primero. El verdadero. El amado. El traidor. El amor de toda su vida. El dolor de toda su vida. Isabella llamó a Esperanza y supo que sí, que él era el nuevo dueño de la empresa. La secretaria le envió a Isabella el enlace a su perfil en la red social. Estaba fascinada con el nuevo jefe y encantada de hablar de él. Isabella abrió el enlace y fue como si la azotara una descarga eléctrica. Era él, sin duda él. Lo recordó todo, como soñaban y cantaban juntos, como decía que sus dedos sabían sacar de la guitarra una melodía mágica, y como ella se quedó en el umbral de su apartamento mientras otra chica dormía a su lado. Los rumores de Esperanza sobre su nuevo propietario le vinieron a la mente, afable, justo, entiende de música, incluso canta en las fiestas de empresa. Un hombre decente, pronto se casará. Pero, por alguna razón, no parece feliz. Y de pronto lo entendió. Era su oportunidad, cerrar el viejo capítulo y empezar a vivir como siempre quiso. Cuando le propusieron actuar en la boda, al principio quiso negarse. Luego recordó la cara de Edgardo, sus ronquidos, sus palabras, ¿vas a ir con una escoba? ¿Qué piensas cantar? Mejor pica la ensalada, cantante. Entonces sonrió, en silencio, para sus adentros. ¿Una escoba? No, cariño, voy a cantar de tal manera que te arrepientas de tus palabras, y no solo tú, se caerá todo el salón.
Isabella miró al Edgardo dormido y esbozó una mueca. Te las ganaste, cariño. En esta boda vas a saber quién soy, y después entenderás que ya nadie jugará con tus reglas. Faltaba algo menos de un mes para la actuación, y Isabella sabía que no dejaría pasar esa oportunidad. Todo debía ser perfecto. No por venganza, sino por ella misma, por Valentino, por Santiago. Primero reunió valor y llamó a Catalina, la antigua dueña del restaurante donde había cantado años atrás antes de caer en el olvido doméstico. Isabella. Dios mío, cuánto tiempo sin saber de ti. Claro que sí, ven cuando quieras. Ya sabes que siempre eres bienvenida. El escenario es el mismo, el público estable, turnos de noche en días tranquilos. Si quieres cantar, siempre habrá un hueco para ti. Esa misma tarde Isabella fue a ver a su amiga Montserrat. Ella alquilaba su piso por largas temporadas, pero justo esos días iba a quedar libre, el inquilino se había marchado. El apartamento era luminoso, amplio y, lo más importante, cerca de la escuela y del jardín infantil. Cuando Isabella le contó su plan, Montserrat solo asintió con aprobación. Llévate las llaves ahora mismo y paga como puedas. Lo principal es que salgas ya de tu relación con Edgardo. Te está destruyendo. La amiga vivía un piso más arriba y, para alegría de Isabella, en el departamento de al lado vivía la abuela Dominica, una mujer bondadosísima, antigua auxiliar de jardín, que conocía tanto a Santiago como a Valentino. Se cruzaban a menudo en el patio. Claro que los vigilo. ¿Qué problema hay? Me quedo un par de horas mientras trabajas, los acuesto, les leo un cuentito y listo. Así, poco a poco, Isabella fue encajando las piezas de su nueva rutina. El horario se armaba como una partitura, por la mañana, desayuno, preparativos, escuela, jardín, al mediodía, casa, comida, tareas con Valentino, entrenamientos, por la tarde, noche, días alternos, restaurante y escenario. Apoyo, Dominica y Montserrat. Cuando las chicas de la oficina de Edgardo le propusieron a Isabella elegir ella misma la canción para la actuación, ella solo sonrió. La condición era sencilla, nada sombrío. Algo emotivo o luminoso, pero en ningún caso triste. Al fin y al cabo, la boda es motivo de alegría. Escuchó con calma, asintió y dijo, bien, entonces cantaré los columpios alados. Esperanza, la joven secretaria de Florencio, alzó las cejas, sorprendida. Elección rara. Es una canción infantil, ¿no es demasiado ingenua? Pero enseguida se encogió de hombros. Aunque, si te gusta, adelante. La letra es tan luminosa, lo importante es no ponerse melancólica y saldrá genial. No lo entendieron. Nadie lo entendió. Para Isabella esa canción no significaba todo. Tiempo atrás, un par de semanas antes de los exámenes finales, ella y Florencio estaban sentados a la orilla del río. Eran adolescentes, enamorados de la vida y el uno del otro. Llevaban un radiocasete viejo y escuchaban de todo, luego, no se sabe cómo, empezaron a hablar de las canciones favoritas de la infancia. ¿Sabes? Dijo entonces Florencio, por alguna razón los columpios alados siempre me tocan, cada vez que la escucho, se me pone la piel de gallina. ¿De verdad? Exclamó Isabella. A mí también. Se rieron como niños y, de pronto, se pusieron serios. Escucha, si de pronto la vida nos separa, si estás lejos y te dan ganas de sentirme a tu lado, ponla, ¿sí? Y tú también, asintió Isabella. Será nuestra canción, alada, viva, que promete esperanza. Desde entonces no la volvió a poner, ni siquiera a tararear, dolía. Pero ahora la eligió. Su voz no se quebraría, no vacilaría. Él escucharía. Él entendería. ¿Y Edgardo? Ya no pensaba en él. Demasiados años torturándola, prohibiéndole, humillándola, hostigándola. Ella le había dado todo. Había sido obediente, sumisa, le había hecho caso como un soldado, a menudo en contra de sí misma. No estudió, no cantó, no trabajó. No vivió. Y él presionaba hasta el hartazgo,
hasta que Valentino dejó de mirar a los ojos y Santiago lloraba cada vez más por las noches sin entender por qué su madre estaba siempre triste. Basta. Ahora sabía con certeza que se iría con los niños a una vida normal, para no temer enfadar al marido sin querer, para no volver a oír palabras hirientes, para no humillarse ni rendir cuentas. Voy a ganar dinero, se decía Isabella. Sé cantar, tengo manos, voz y a mis hijos. No soy una inválida y no necesito su permiso para nada. No soy su propiedad. Y viviría con sus hijos en calma, en armonía, disfrutando cada día. Y que en aquella boda Edgardo se sintiera incómodo, que se atragantara con su autosuficiencia, que viera que a su lado ya no había una víctima, sino una mujer, verdadera y fuerte, con alas, aunque fueran en un columpio. El domingo, a una semana de la boda, Edgardo insistió en ir juntos al centro comercial. Le importaba escogerle a su esposa el atuendo correcto para su gran actuación. Lo decía con sarcasmo, pero en tono cordial. No vayas a lucirte, ¿queda claro? Soltó en el desayuno. La boda no es tu concierto en solitario, algo modesto. Quiero que te veas decente. Ella asintió, no pensaba discutir. Él incluso se sorprendió de su docilidad. En el centro comercial recorrieron varias tiendas. Edgardo caminó mucho, frunciendo el ceño y criticando, un corte demasiado juvenil, otro demasiado sombrío, un tercero demasiado llamativo, un cuarto demasiado revelador. Y, de pronto, se detuvo y señaló con el dedo, ese. Sí, ese beige, con botones nacarados, estilo años 70. En ti se verá gracioso. Esperaba que ella hiciera una mueca, pusiera los ojos en blanco o empezara a discutir. Pero Isabella miró el vestido y se quedó inmóvil. Era casi una copia exacta del que llevaba en el bachillerato, un cinturón fino a la cintura, tela suave, sencillo, claro, femenino, ligero. Igual que el que llevaba aquel día en que eligieron su canción favorita a la orilla del río. Recordaba cómo el viento le alzaba el dobladillo, cómo él le apartaba un mechón de la frente, como dijo, con ese vestido te pareces a la primavera, melodiosa, ligera, pero fuerte, infinitamente hermosa. Y ahora Edgardo, sin saberlo, escogía justo lo que ella necesitaba. El vestido le serviría de símbolo, de recordatorio, de ancla del pasado que se negaba a soltarla. Isabella tocó la tela, pasó los dedos por la costura, luego se volvió hacia Edgardo y dijo con calma, sí, ese es. Él entornó los ojos. ¿De veras? ¡Qué aburrido! Aceptaste muy rápido. Pensé que armarías otro numerito. Ella sonrió a su marido y ladeó un poco la cabeza. ¿Para qué? Si tú siempre sabes lo que me queda bien. Él esbozó una media sonrisa. Se le veía satisfecho de sí mismo, como un domador exitoso al que el tigre obedece una y otra vez. Ella estaba a su lado en el probador, con el vestido beige, mirándolo de frente, pero como a través. En su memoria volvían a flotar las líneas de la canción. Y sabía con certeza, después de esa actuación, todo sería distinto. La celebración fue fastuosa y concurrida. El salón resplandecía de luces, por todas partes corrían la risa y la música, los camareros se deslizaban entre las mesas, se oían felicitaciones, tintinear de copas, brindis, destellaban las cámaras. El novio era joven y guapo, recibía las felicitaciones con una sonrisa, su novia, a su lado, irradiaba felicidad. Eso la hacía increíblemente hermosa. Isabella estaba sentada en la mesa con los colegas de Edgardo mientras todo seguía el plan. Apenas oía los comentarios, no percibía el ruido alrededor. Esperaba. Temía encontrarse allí con los padres de Florencio. Seguro que la reconocerían, prácticamente había crecido en su casa, los llamaba tía Consuelo y tío Rodrigo. Pero no estaban. Tal vez decidieron no ir o no pudieron venir. En cambio, los colegas de Edgardo eran más numerosos que los invitados de ambas familias. Llegaron en parejas, con sus esposos y esposas. Casi todos conocidos, habituales. Las felicitaciones eran vistosas. El programa, perfectamente calibrado, videos, pequeñas escenas cómicas, bailes, incluso un stand-up de uno de los abogados. El salón reía, aplaudía,
alguno lloraba enternecido. En cada número asomaban detalles sobre el novio, frases hechas del sector, bromas del trabajo. Isabella seguía esperando. Y por fin llegó su momento. Atenuaron las luces. Cayó el silencio. El maestro de ceremonias tomó el micrófono. Y ahora, un regalo musical, especial para el alma de los recién casados. Que les dé confianza en el mañana. Isabella subió al escenario con aquel vestido beige. La espalda recta, el paso suave, fluido, pero seguro. Hizo una seña con la mano y, desde detrás de una columna, salió Mauricio, un joven programador del departamento donde trabajaba Edgardo. En sus manos, una guitarra. Esa guitarra. La de Florencio. Su guitarra, la misma que ella se llevó hace 9 años cuando dejó su casa, después de que su padre la echara al enterarse del embarazo. Mauricio le entregó el instrumento con una leve inclinación y se retiró a la penumbra. Isabella afinó la guitarra, respiró hondo y empezó a cantar. En ese momento Florencio estaba comentando algo con un invitado y no miraba al escenario. De pronto, una voz familiar le golpeó el oído. Se estremeció, se quedó quieto y luego giró la cabeza lentamente. Al principio no creyó lo que veía, parpadeó 1, 2, 3 veces. Ella. Era ella. Miró al escenario y la vio, su Isabelita. En un instante recordó el día a la orilla del río, la broma, la promesa y el vestido beige, aquel mismo. Sus manos se apretaron sobre las rodillas. Miró alrededor, como comprobando que no fuera una alucinación. No, realidad. La había buscado muchos años. Más tarde, cuando volvió a su pueblo al día siguiente, supo que ella estaba embarazada. Sabía que la habían echado, sabía que iba camino a verlo. Y aquel día, cuando llegó y vio aquel malentendido, él no le había sido infiel. Era la hermana de un compañero de universidad que se quedó a dormir en un cuarto aparte. Él estaba borracho, y ella entró al dormitorio para gastarle una broma, pero no esperó a que se despertara y se quedó dormida a su lado. Siguen siendo amigos. Allí estaba, Esperancita, su fiel secretaria. Recordaba con horror el momento en que Isabella se dio la vuelta y se fue, como él salió corriendo unos minutos después y ella ya no estaba. Luego, el vacío. Isabella simplemente desapareció, número bloqueado, sin dirección, sin hablar con sus padres, sin llamar a los amigos. Y ahora estaba allí, viva, en su boda, cantando su canción. Mirándolo directamente a los ojos y acompañándose con su propia guitarra. Eso quería decir que no había dejado de amarlo, que no lo había olvidado. Eso quería decir que tenía una oportunidad. Isabella vio su mirada y cantó solo para él. En su voz estaba todo, amor, dolor y despedida. Era el final. Los últimos acordes se apagaron. La sala quedó en silencio unos instantes más, como si todos temieran romper algo frágil. Isabella bajó lentamente la guitarra y se irguió. Y la sala siguió callada. Luego alguien comenzó a aplaudir con timidez, tras él, un segundo, un tercero, y después la sala entera estalló en aplausos. Isabella no escuchaba las ovaciones. Con majestad y calma, alisó teatralmente la falda de su vestido beige, como si fuera el final de una obra, hizo una reverencia a los invitados y se dirigió hacia los recién casados. Al acercarse, sonrió amablemente y dijo, estimado novio y estimada novia, dijo. De todo corazón, les deseo una vida larga y feliz, en amor y fidelidad. Que sus días estén llenos de luz y bondad. Que nada ensombrezca su camino. Acepten esta guitarra como regalo. No es un instrumento cualquiera, tiene una historia. Que les traiga felicidad. La novia agradeció a Isabella por el obsequio musical, por la guitarra y por sus cálidas palabras. Florencio, en cambio, estaba como un poste, pálido, como hecho de yeso. Ni siquiera parpadeaba. La novia le tiró de la manga y susurró, Florencio, ¿qué te pasa? Reacciona. Ya nos están mirando. Isabella se marchó con calma, pero no hacia la mesa donde la esperaba Edgardo. Cruzó el salón directamente hacia la salida. Al verla, Edgardo agitó la mano,
Se incorporó un poco y la llamó, Isabella, ¿a dónde vas? Ella no respondió, ni siquiera miró en su dirección. Y Florencio seguía allí, mirándola con los ojos muy abiertos, como si temiera que, si parpadeaba, volvería a desaparecer. Antes de ir al banquete, Isabella había llevado a los niños al piso nuevo. Ya habían estado allí un par de veces, sabían de quién era cada cama, dónde estaban los juguetes y cómo olía de rico la cocina cuando mamá hacía tortitas de queso. Los reunió en la habitación, se sentó a su lado, acarició a Santiago en la coronilla y abrazó a Valentino por los hombros. Chicos, quiero contarles algo, dijo con voz pareja y tranquila. Papá y yo ya no vamos a vivir juntos. Ahora viviremos aquí, los tres. Pero pueden hablar con papá, no estará en contra y encontrará tiempo. ¿Se van a divorciar? Preguntó Santiago. Sí, cariño. Los miró a los ojos, preparada para berrinches, lágrimas, descontento, protesta. Pero no hubo nada de eso. Valentino asintió, callado, tranquilo. Como si lo hubiera entendido todo desde hacía tiempo y solo esperara a que mamá lo dijera. Santiago resopló y dijo, bueno, a papá quizá le sea más fácil. A menudo se irrita cuando estamos cerca. Isabella no lo creyó al principio. ¿No estás triste, cariño? No. Y ahora vamos a estar aquí todo el tiempo, ¿verdad? Solo nosotros y tú, y papá vendrá a vernos. Solo nosotros, sonrió ella. Y un gato. Compraremos un gatito. ¿De verdad? Mamá, ¿no estás bromeando? ¿Un gatito? Gritaron los dos a coro, lanzándose a sus brazos. Claro que no. Estuvieron mucho rato mirando en el ordenador distintas razas de gatos, y luego Isabella tuvo que irse. Llegó Dominica y se sumó con los chicos a hablar de gatos. Isabella fue al juzgado, donde, con el alma en calma, presentó la demanda de divorcio y de reparto de bienes. El abogado ya la esperaba con copias, papeles y explicaciones. Todo estaba listo. ¿Esta decisión es definitiva? Preguntó la mujer en la ventanilla. Absolutamente, respondió Isabella con seguridad. Solo entonces se dirigió al salón del banquete. Allí estaban la canción, el vestido, las luces y el escenario, y aquellos ojos tan familiares de Florencio, y después, el silencio del taxi, la llave girando en la cerradura del piso nuevo. Isabella entró, colgó con cuidado el vestido en una percha, se sirvió té, se sentó junto a la ventana y respiró hondo. Aprenderé a vivir de nuevo, sin Florencio, sin Edgardo. Uno traicionó, el otro rompió. Y ahora basta. A partir de aquí, solo yo y mis chicos, y nuestra nueva vida. Edgardo iba a casa de excelente humor. Las copas bebidas zumbaban agradablemente en su cabeza, el ánimo era festivo. Durante toda la noche sus colegas se le acercaban para alabar a su esposa con entusiasmo, tu mujer es fuego. Vaya número, hermano. ¿Por qué no se escondías a una mujer así, con ese talento? Él reía, respondía, restaba importancia, pero por dentro le estallaba el orgullo. Es mía, mía, solo mía sí, se fue de la boda sin despedirse, serían las emociones. Las mujeres son así, lloran, corren, miran por la ventana como en el cine. Lo importante es que se fue a casa, ¿a dónde más iba a ir? Con estos pensamientos entró en el piso, dio el habitual puntapié a los zapatos hacia la pared y fue al dormitorio a cambiarse. Pero los niños no estaban. Tampoco su mujer. Silencio. La casa vacía. Abrió la puerta del cuarto infantil. Nadie. Las camas hechas. Los juguetes ordenados junto a la pared. Volvió al dormitorio. Lo mismo. Y entonces vio un sobre blanco sobre la cama. Su nombre en él, la letra de Isabella. Algo le pinchó desagradablemente en el pecho. Abrió el sobre y sacó la carta. Leyó rápido, con los ojos saltando de una frase a otra, Edgardo, gracias por Santiago. Tuvimos muchas cosas buenas. Las recuerdo y las valoro. Pero ya no veo un futuro para nosotros como pareja. Me voy. Los niños están conmigo. Tengo trabajo, vivienda y niñera.
No te sorprendas, ya he presentado la demanda de divorcio y de reparto de bienes. Te ruego que nos separemos sin suciedad, al menos por Santiago. Isabella. Las manos le empezaron a temblar. Hecha una furia, arrugó la carta y luego la rompió en pedacitos y los esparció por la habitación. El pecho se le agitaba de ira. «Zorra», gritó por toda la casa. «¿Crees que porque huiste ya eres libre? Te voy a enseñar lo que es escapar de mí». Golpeaba la pared con el puño, se agarraba la cabeza, iba y venía por la habitación. «Te voy a quitar a Santiago, y a Valentino también. Vas a acabar a mis pies, rogando volver. Y te aceptaré, pero te daré una lección que recordarás toda tu vida quién es quién». Estaba convencido de que ella no tendría a dónde ir, que era una simple histeria femenina. Siempre supo que ella no lo amaba de verdad, por eso insistió él mismo en tener a Santiago, aposta, para atarla más, para tenerla cerca, para que no se fuera. Pero se fue. Simplemente se levantó y se marchó. Florencio estaba paralizado, como si le hubieran dado un saco en la cabeza. Isabella. Su Isabella. En el escenario. Cantando su canción. Mirándolo. Y ella se fue. Otra vez. Se levantó de un salto y, abriéndose paso entre los invitados, tropezando con sillas ajenas, salió al vestíbulo, bajó corriendo las escaleras, más rápido, temiendo volver a llegar tarde, y salió a la calle. Isabella. Gritó a la nada. Isabella, espera. Corretea por el estacionamiento, mira por las ventanillas de los coches. La calle estaba vacía. Nadie. Solo el pitido solitario de un coche que se alejaba. Se había ido. Se quedó en la acera, respirando con fuerza. La había perdido. Otra vez. Esta vez, al menos, tenía alguna pista, y no pensaba rendirse. Al volver al edificio, se acercó a Esperanza y preguntó, ¿la chica que cantó quién es? Esperanza sonrió con ironía, es Isabella, la esposa de Ramírez, tu director de marketing. Florencio se dejó caer lentamente en una silla del pasillo. La esposa de Edgardo. Ahora tenía otra vida. Hijos. Un par de días después, por conocidos en común, supo más, Isabella había presentado la demanda de divorcio. Tenía 2 hijos. Con su prometida, o mejor dicho, su esposa, Florencio habló con honestidad esa misma noche. Nunca le había mentido. Le había dicho que no la amaba y que difícilmente llegaría a amarla, que, si lograba encontrar a la primera, a la indicada, se iría en el acto. Ella aceptó, asumió sus condiciones. Y cuando él le contó que Isabella, la que cantó en la fiesta, era su ex, lo aceptó sin lágrimas ni escenas. Esperancita, sabiendo cómo estaban las cosas y quién era Isabella, la que él había perdido hacía tantos años, empezó a buscar información sobre ella. Un par de días después de la boda, casi en un susurro, le dio la fecha y la hora del juicio al que Isabella iría con seguridad y él podría verla. No sé la dirección donde vive ahora, pero estará en el juzgado dentro de una semana. Divorcio y reparto, todo de una vez. Ese día llegó al edificio del juzgado con antelación, se quedó en el coche mirando la entrada. Salió. La espera era insoportable, pero quería estar cerca. No entró en la sala donde se celebraba la vista. La puerta estaba entornada, así que se quedó apoyado en la pared. Escuchaba. La voz de Edgardo se quebraba en gritos, yo la acepté con un bastardo. Cuidé de él como si fuera mío. ¿Y así me lo agradecen? Florencio apretó los puños. La palabra bastardo le golpeó. Los 2 niños deben vivir conmigo. Insisto. La madre no podrá encargarse de su crianza y manutención. Habló la abogada de Isabella, tranquila y con claridad. Señoría, Edgardo Ramírez no ha participado en la educación de Valentino. No ha asistido a ninguna reunión de padres ni a ningún acto escolar. No sabe en qué actividades participa el niño, ni se interesa por sus estudios. Es más, lo ha humillado sistemáticamente, lo ha comparado con su hermano menor y ha ejercido presión emocional. El juez miró los documentos. La abogada continuó, con contención,
En cuanto a Santiago, sí, el padre lo quiere, y lo demuestra. Pero tampoco dedica tiempo al niño, no le lee, no juega con él, no lo apoya. Su amor no va más allá del halago, e incluye agresión hacia la madre y el hermano mayor. Eso crea en el niño un conflicto interno, no entiende por qué su madre y su hermano, a quienes ama, se convierten en blanco de burlas e insultos por parte del padre. Y le duele. Lo interioriza y cree que es su culpa, que por su causa el padre hiere a su madre y a su hermanito. Hizo una pausa y concluyó, el psicólogo dictaminó que, en tales condiciones, el niño sufre sobrecargas emocionales constantes, lo que puede afectar negativamente su salud mental. Dado que la madre es emocionalmente estable, está vinculada a ambos niños y dispone de condiciones adecuadas de vivienda, resulta razonable que los niños se queden con ella. Mi clienta, como gesto de buena voluntad, está dispuesta a renunciar a su parte de los bienes gananciales y a la pensión alimenticia si el padre no insiste en que los niños vivan con él. Florencio escuchaba y entendía que tenía un hijo y que Isabella era una luchadora. Aún no sabía si tenía derecho a una segunda oportunidad, pero una cosa entendió con certeza, debía estar a su lado. Aunque fuera a distancia, aunque como una sombra, pero cerca. En cualquier caso, ya no la dejaría ir lejos de él. Isabella bajó del escenario, dejó con cuidado la guitarra, se arregló el cabello y se disponía a salir cuando oyó de pronto, Isabella, perdona que sea tan tarde. ¿Puedo hablar contigo? Se detuvo. Se volvió. Florencio estaba de pie, inmóvil, como si temiera respirar, inseguro, un poco encorvado, un hombre adulto, de mirada pesada y sonrisa torpe. Hola, dijo ella con contención. No esperaba verte aquí, la verdad. No podía no venir, después de todo, después de lo que oí en el juzgado, habló con voz suave y sin imponerse. Necesito contarte algo. Sobre aquel día, sobre aquella ella propuso caminar. Cuando se alejaron lo suficiente del restaurante, dijo, te escucho. Florencio se pasó la mano por la cara. Isabella, fue una broma. Estúpida, idiota, como todo lo que hacen los críos de 19 años. Me tenían harto. Yo no hacía más que hablarles de que vendrías, de lo guapa e inteligente que eres, de cómo cantas, de cómo estudiaríamos y actuaríamos juntos. Se reían, me pinchaban. Entonces mi compañero de piso decidió enfriarme, se puso de acuerdo con su hermana para que pareciera que había pasado algo entre nosotros. La idea era burlarse de mí, reírse de mi fidelidad hacia ti. Pero ella se quedó dormida, y tú llegaste y viste todo eso. Isabella, pregúntaselo tú misma a Esperancita. ¿Así que era ella, aquella vez? Te digo que sí. Entre nosotros nunca hubo nada. Isabella entendió que entonces actuó como una completa tonta, al no dejar que Florencio se explicara, huyó y desapareció. Mientras tanto, Florencio continuó. Y luego desapareciste, no me diste la oportunidad de explicarlo todo. Y yo no sabía cómo encontrarte. Lo intenté, de verdad. Pero fue como si te hubiera tragado la tierra. Isabella guardó silencio mucho rato y luego exhaló. Estaba embarazada. Mi padre me echó de casa. No tenía cómo comunicarme ni cabeza para pensar. Solo me estaba salvando y ya no quería más dolor. Lo entiendo, Florencio miraba al suelo. No te pido perdón para recuperarte. Solo quería que supieras que no te engañé, ni entonces ni después. Y te amé. Y, probablemente, aún te amo. Hizo una pausa y preguntó con cuidado, Valentino es mi hijo, ¿verdad? Ella asintió. Lo supuse, sonrió apenas, los ojos se le iluminaron. ¿Puedo conocerlo? Isabella volvió a callar. Lo miró largo rato, como si lo escaneara. Puedes, dijo. Pero despacio, con cariño. Es un niño sensible, pero muy talentoso y bueno. Necesita un padre que sea amigo y protector. Estaré cerca. Poco a poco crearé un vínculo con él, intentaré hacerme su amigo. Quiero mucho conocerlo mejor. Quiero que sepa que es importante para mí. Y me alegra que sea mío. Isabella sonrió débilmente. Tienes razón, no fue un error. Es lo mejor que tengo.
Él y Santiago, mi hijo menor. Isabella, si se parecen a ti aunque sea un poquito, entonces seguramente tienes toda la razón, rió Florencio. Y siguieron caminando hacia su casa. Edgardo no se rindió de inmediato. Primero vinieron las amenazas, los portazos, los pleitos interminables. Cedió solo cuando entendió que Isabella no volvería bajo ninguna condición. Se había ido para siempre. Aún le consolaba que Isabella estuviera dispuesta a renunciar a la pensión y a no reclamar nada, ni su dinero ni sus bienes. El punto final se puso de forma sorprendentemente simple. Florencio, convertido oficialmente en el nuevo director de la empresa, llamó a Edgardo y le propuso una filial en Cancún, puesto directivo, ascenso, coche, vivienda. Edgardo entornó los ojos. ¿A qué viene tanta generosidad? Porque perdiste. Y quiero que mi mujer y mi hijo vivan en paz. Y te advierto, no lo hago por miedo, solo cierro un capítulo. Vete y empieza de cero. Y Edgardo se fue. Al principio aparecía los fines de semana en casa de Isabella, se llevaba a Santiago y pasaba tiempo con él. Pero en cuanto quedó claro que el niño ya no era un palanca, el interés de Edgardo por su propio hijo se apagó rápidamente. Empezó a fallar a las visitas por distintas razones. Primero, que estaba enfermo, luego, una reunión, después, que se le olvidó. Y Santiago cada vez se quedaba más en casa los fines de semana. En ese tiempo, Florencio entró en su familia. A Santiago no le ocultaron que era el padre de Valentino y amigo de mamá, no novio, solo amigo. Así que los fines de semana los niños los repartían los padres, y por la noche ellos contaban sus impresiones. Cuando Edgardo dejó de ir por Santiago, el niño sufrió, porque el papá de Valentino seguía pasando tiempo con su hijo. Pero Florencio siempre tenía para Santiago una palabra amable y alguna sorpresa. Al principio, Santiago lo miraba con cautela, luego, cuando entendió que no desplazaba a nadie, sino que sumaba, se ablandó. Y empezó a esperar esos fines de semana en que Florencio vendría ya por los dos. Iban al cine, montaban en bicicleta, hacían pizza. Florencio no intentaba ser mejor que Edgardo, simplemente era el mismo, y los niños lo sentían. Luego, un sábado por la tarde, todo encajó. Los chicos montaron un consejo secreto, Valentino hacía un anillo de papel de aluminio, Santiago practicaba decir ¿te casarás con él? Florencio se reía de que pensaran pedir la mano de su madre por él y se hubieran olvidado de preguntarle su opinión. Tal vez entendían, intuían, que era lo que más deseaba en el mundo. Y el domingo por la mañana, en una habitación bañada por una luz suave, los tres se plantaron ante Isabella. Valentino sostenía una tarjeta hecha a mano, Santiago, un frasquito con el anillo, Florencio, su mano. ¿Te casarás con él? Preguntó Valentino, serio como un adulto, señalando a su padre. Para siempre, de verdad, para que él sea nuestro papá, mío y de Valentino, añadió Santiago. Si el corazón te lo pide y lo quiere, dijo Florencio. Isabella rompió a llorar y, entre lágrimas, solo asintió, sí, claro. Vivieron mucho tiempo y felices. Florencio ayudó a Isabella a subir a un escenario mayor. Gracias a su talento y a su amor por la música, pronto ganó seguidores, y las entradas para sus conciertos se agotaban siempre con semanas de antelación. Florencio e Isabella eran realmente felices, se cumplió todo aquello con lo que soñaron de niños, de jóvenes. Construyeron carreras brillantes, criaron a 2 hijos maravillosos y por delante los esperaba una vida larga e interesante. Incluso para los problemas y obstáculos estaban preparados. Porque estaban juntos. Siempre.